Vamos a hablar de lo que casi nadie quiere tocar. No por miedo, sino por comodidad. La prostitución, hoy, curiosamente, es un tema que muchos aplauden, celebran, romantizan. Pero para entender por qué llegamos ahí, hay que mirar los cimientos, no la superficie que venden en redes. Antes, la prostitución cargaba un estigma enorme. No era vista como empoderamiento, ni como trabajo digno, ni como una elección liberadora. Era sobrevivencia. Era una salida desesperada para quien no tenía otra vía real de subsistencia. Era producto de pobreza, trauma, exclusión, falta de oportunidades. Y aunque hoy muchos quieran maquillarlo para que suene progresista, sus raíces siguen siendo las mismas. La mayoría de quienes entran ahí no lo hacen porque aman el oficio, sino porque no ven otra opción más rentable en el corto plazo. Pero ahora, con redes sociales, con la economía de la atención, con la validación fácil, ese sistema se transformó. Ya no hay esquina. No hay burdel. No hay proxeneta físico. Ahora, el proxeneta es un algoritmo, es la necesidad de likes, es la desesperación por pagar las cuentas y la presión por mostrar un éxito que no se tiene. La prostitución se digitalizó, se higienizó a nivel visual y se vendió como una libertad que nunca fue real. Es el mismo producto, pero con mejores filtros. La sociedad la celebra no por un cambio moral profundo, sino porque ahora genera dinero. Y cuando algo genera dinero, de repente todo el mundo se vuelve ciego a sus consecuencias. Eso es lo que nadie dice. Aquí no hubo una iluminación colectiva. Aquí lo que hubo fue un mercado multimillonario que necesitaba una narrativa bonita para justificar su existencia. Y la gente compró el cuento. La realidad es que la mayoría de quienes entran ahí siguen siendo vulnerables. Siguen necesitando esa validación que les falta en su vida real. Siguen buscando una salida económica que antes no tenían. Y siguen creyendo que lo están eligiendo libremente, cuando en verdad están atrapadas en un ciclo de dependencia emocional y financiera del que es casi imposible salir. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que quienes más aplauden esta supuesta libertad sexual son los mismos que después jamás formarían una relación estable con alguien que haga eso. Pero les encanta celebrar el concepto, mientras nunca aceptarían vivirlo en su propia vida. La hipocresía total. Y tampoco se habla del costo psicológico real. La desconexión emocional. La dificultad para mantener vínculos auténticos. La degradación de la percepción del cuerpo propio. La incapacidad para diferenciar intimidad de transacción. No se habla porque destruye la fantasía moderna del empoderamiento fácil. La prostitución siempre ha sido un síntoma, no una elección pura. Un síntoma de desigualdad, de pobreza, de soledad, de falta de oportunidades, de una sociedad que prefiere comprar placer que construir relaciones reales. Lo único que cambió es la decoración. El sistema sigue siendo el mismo. Hoy se celebra porque a la gente le encanta maquillarse la realidad cuando le conviene. Pero si quitamos el maquillaje, nos encontramos con la misma historia de siempre. Personas obligadas, por el hambre, por la presión social o por la necesidad emocional, a convertir su cuerpo en un producto porque era lo único que tenían para vender. Eso es lo que nadie quiere decir. Sigamos. Porque aquí viene lo que nadie quiere aceptar. Si algo da mucho dinero, no importa lo asqueroso que sea, la gente común lo va a hacer. Eso no es insulto. Es realidad humana. Cuando la necesidad aprieta, la moral se vuelve un lujo que solo pueden pagar quienes no pasan hambre. Y lo más triste es que hoy ni siquiera hace falta pasar hambre. Basta con tener ganas de comprar cosas, de impresionar gente, de no querer trabajar duro. Basta con querer una vida que no se puede costear. Y ahí es donde lo asqueroso se vuelve negocio. La prostitución moderna no nació por liberación, nació por conveniencia. La gente común hace lo que sea si da dinero. Eso incluye trabajos humillantes, degradantes o ridículos. Incluye recoger mierda si hace falta. Incluye vender su dignidad un pedazo a la vez. Incluye, directa o indirectamente, vender a sus propias hijas al sistema. Y no hablo de venderlas literalmente, sino de esa manera sutil en la que muchos padres, buscando dinero, fama o oportunidades, empujan a sus hijas a mostrarse en redes, a sexualizarse desde niñas, a abrir perfiles, a modelar, a entrar en concursos, a bailar, a ser contenido para adultos disfrazado de coreografía inocente. Porque saben que eso atrae atención. Y atención es dinero. La explotación ya no es un señor en un callejón. La explotación ahora vive en la sala de las casas. Con un celular. Con un niño grabando. Y un adulto sonriendo detrás porque se ve linda y podemos crecer.
Es prostitución emocional, estética, psicológica, disfrazada de modernidad. Y funciona porque paga. La sociedad entera lo aplaude mientras la mente de esas niñas se deteriora, mientras su idea de valor queda reducida a un cuerpo y una cámara. Y décadas después, esas mismas personas se preguntan por qué tienen ansiedad, odio propio, relaciones destrozadas o una visión distorsionada de la intimidad. No, no es casualidad. Fue un mercado entero moldeando su identidad desde pequeñas. La lógica detrás de todo esto es siempre la misma. Si produce dinero, se justifica. Y cuando algo se justifica, se romantiza. Y cuando se romantiza, se vuelve normal. Ahí es donde la prostitución moderna se vuelve peligrosa. No por la moral, sino por la mentira. La mentira de que es libertad, progreso, elección pura. No lo es. Es una respuesta del mercado a una sociedad que quiere placer inmediato, validación barata y ganancias rápidas. Un sistema donde todos consumen, pero nadie se hace responsable. Y el problema es que cuando el dinero entra, la verdad sale. Nadie quiere aceptar que muchas personas acaban en eso no por empoderamiento, sino por presión económica, manipulación emocional, trauma o simple desesperación por salir de la mediocridad. Nadie quiere aceptar que incluso las familias participan, directa o indirectamente, empujando a sus hijas hacia la misma máquina que dicen odiar. Todo porque deja dinero. Y si deja dinero, la gente hace lo que sea. Por eso este sistema nunca se acaba. Porque no depende de los malos, sino de los comunes. Y todavía hay algo que rompe más la cabeza. No puedo entender cómo es que se niegan a la verdad, sobre todo los hombres. Hombres que trabajan como mulas, que se parten la espalda, que se matan a desvelos, que se esfuerzan por complacer, por impresionar, por mantener, por caerle bien a un ser cuyo único valor, en ese contexto, es su cuerpo. Nada más. Porque hay que decirlo claro. Muchos hombres no están enamorados de una persona, están enamorados de un cuerpo, de una figura, de una fantasía. Y se obsesionan con proteger esa fantasía, aunque la realidad los golpee en la cara. Se niegan a ver que la mayoría del poder que le atribuyen a la mujer proviene del propio hombre que lo entrega. Es él quien decide que su tiempo, su dinero y su energía valen menos que una validación momentánea. Es él quien confunde deseo con amor, compañía con utilidad, atención con afecto real. Es él quien convierte el cuerpo de ella en un trofeo, y a la vez convierte su propia vida en una competencia sin sentido. Pero lo más patético es cómo se aferran a la mentira, cómo se resisten a ver lo evidente. Que muchos de esos cuerpos que idolatran están a la venta, de una forma directa o disfrazada. Que muchos hombres no están compitiendo por amor, están compitiendo por alquiler. Que lo que llaman valor no es carácter, ni lealtad, ni inteligencia. Es simplemente la forma física temporal que el mercado decidió que vale dinero. Y, aún así, estos hombres siguen ahí, entregados. Hay hombres que se endeudan por mujeres que no los respetan. Hombres que trabajan doble turno por alguien que los ve como cajero automático. Hombres que lloran por alguien que ya está con otro mientras ellos siguen esperando una señal. Hombres que aceptan humillaciones, infidelidades, desprecios, todo porque creen que ese cuerpo es el premio máximo de la vida. Y lo más triste, se niegan a pensar. Porque pensar duele. Pensar implica admitir que han vivido engañados, que han regalado su valor, que han sido usados, que todo su sacrificio fue por alguien que solo los veía como soporte económico o emocional. Entonces prefieren la fantasía. Prefieren creer en la princesa. Prefieren ignorar cómo funciona el mercado del deseo. Prefieren hacer como si no supieran que esa misma mujer que idolatran vive de la validación de miles. Y lo peor. Prefieren no aceptar que su vida no tiene propósito real más allá de intentar ser suficientes para alguien que ni siquiera se quiere a sí misma. Cuando un hombre deposita su valor en el cuerpo de otra persona, pierde automáticamente el suyo. Y cuando lo pierde, se vuelve manipulable, dócil, emocionalmente débil, fácil de usar y fácil de descartar. Ese es el problema. Y ese es el círculo de miseria emocional donde viven millones. Fíjate bien. No hay que ser muy inteligente para verlo. Basta con observar cómo visten, cómo se comportan, cómo se mercadean. Antes, el atractivo estaba en lo que se insinuaba, en lo que no se mostraba, en el misterio. Hoy, todo lo contrario. Cada prenda es más pequeña, cada moda es un uniforme que grita mírame. Siempre tienen que mostrar algo del cuerpo, aunque haga frío, aunque no tenga sentido, aunque estén en un lugar que amerite respeto.
Y te lo venden como empoderamiento, sensualidad, libertad. Pero si lo observas desde afuera, sin dejarte manipular por la emoción, es simple comercio visual. Una vendedora ambulante de sí misma. Eso es lo que son muchas hoy en día. Anunciantes de su propio cuerpo. Promotoras de su piel. Y aunque lo disfracen con discursos progresistas o con frases de autoestima, la verdad es que hacen lo mismo que cualquier vendedor callejero. Mostrar la mercancía para ver quién paga primero. Y esto ya se ha vuelto tan normal que se infiltró hasta en los empleos. En teoría la gente va a trabajar, pero eso quedó viejo. Ahora la mayoría va a figurar, a llamar la atención, a ver quién se fija en ellos, quién les halaga el cuerpo, quién los desea. Tú lo has visto. Esa política absurda de mezclar ambientes laborales con la dinámica de ligar destruye cualquier productividad. Porque donde hay deseo superficial, el trabajo muere. Y donde hay competencia por validación, el enfoque desaparece. Tú no ves a mujeres ni a hombres realmente enfocados. Lo que ves es a personas compitiendo por verse atractivas, por ganar miradas, por seguir esa profesión indirecta de vender pedazos de su cuerpo sin aceptarlo. Y si quieres dañar un grupo, es facilísimo. Añade una mujer. No porque la mujer sea mala por sí misma, sino porque el grupo, por lo general, está formado por idiotas. Hombres sin carácter, sin control, sin enfoque, que dejan que la presencia femenina convierta el trabajo en un circo emocional. Se vuelven torpes, celosos, distraídos, hipócritas. Cambian su comportamiento no por ética, sino por la necesidad de impresionar. Y así es que se jode todo. Mientras tanto, los pocos inteligentes no andan en grupos. No necesitan figurar. No están compitiendo por una mujer ni por ser el macho alfa del equipo. Van discretos, observando desde lejos. Analizando cómo los demás se destruyen solos. Cómo los usan. Cómo los manipulan. Cómo los exprimen emocionalmente mientras ellos creen que están ganando algo. El problema nunca ha sido la mujer. Nunca. El problema es la ignorancia del hombre promedio, que convierte cualquier ambiente en un mercado y cualquier interacción en una subasta. Ellos mismos entregan su valor. Ellos mismos sabotean su vida. Ellos mismos permiten que su enfoque se vaya al piso por un cuerpo que ni siquiera es para ellos. Y luego lloran diciendo que el ambiente laboral es tóxico. Tóxico sí. Pero no por la razón que ellos creen. Tóxico porque la mayoría llega a trabajar con el instinto y no con la razón. Fíjate bien, para que tú veas hasta dónde llega la mediocridad del hombre común. Estas mismas mujeres que tú idolatras, las que te derriten con un saludo o con un poquito de piel, se domestican, sí, se domestican, frente al hombre que tiene prioridad propia. No frente al más bonito, no frente al más trabajado, no frente al que más habla, sino frente al que tiene valor real. Al que no se arrastra. Al que no compra cuentos. Al que no vive desde la escasez. Ahí es donde se ve la hipocresía del juego. Tú lloriqueas. Ay, ella no me hace caso. ¿Cómo diablos te va a hacer caso si tú entregas tu valor con solo ver un chin de piel? Si tú te desarmas con un saludo, con una risa, con un hola, ¿cómo estás? Eres predecible, manejable, útil. Eso te convierte en un recurso, no en un hombre. Mientras tanto, esas mismas mujeres se posan con hombres que tú consideras feos, normales, dizque, sin nada especial. Y tú te rompes la cabeza. ¿Y cómo ese tipo, tan feo, tiene ese mujerón? Pues claro, porque ese tigre no anda rogando. Porque ese tigre no está hipnotizado. Porque ese tigre sabe perfectamente que el atractivo físico es un teatro, una herramienta, un envoltorio. Sabe que al final lo que buscan es valor real. Dinero, estabilidad, poder, enfoque, carácter. Y él lo tiene. Punto. Y lo más irónico es que esos hombres que se llevan a esas mujeres ni siquiera viven en salón, ni andan en barbería cada semana, ni se andan arreglando como muñecos. Parecen casi mendigos. Pero tienen inteligencia. Tienen control. Tienen valor. No viven como productos, como hacen ahora la mayoría, hombres incluidos. Porque sí, hoy hasta los hombres quieren prostituirse. Todos los fines de semana metidos en barberías, maquillándose, arreglándose, como si fueran objetos en vitrina. No por higiene, sino por desesperación. Queriendo validar un cuerpo igual que las mismas mujeres que critican. Y todavía tienes el descaro de llorar por validación. Por aceptación. Por migajas. Sin darte cuenta de que esa mediocridad tuya es exactamente lo que sostiene todo este sistema. Y lo peor.
Tú mismo alimentas la prostitución moderna con tu atención. Sin dinero, sin inteligencia y sin voluntad, pero lleno de ilusión. Y al final, si tú decides seguir siendo el pendejo, perfecto. A mí no me afecta. De hecho, la sociedad funciona mejor cuando la mayoría sigue dormida. Menos competencia real, menos obstáculos, menos personas despiertas. Es por eso por lo que uno habla escondido, entre líneas. No para convencer a todos, eso sería pérdida de tiempo, sino para ver si aparece uno más despierto, uno más que piense, uno más que no se deje arrastrar. Pero está claro. La mayoría nunca va a despertar. La mayoría seguirá alimentando esta prostitución moderna. Seguirán justificando su miseria. Seguirán buscando validación en cuerpos baratos y atención prestada. Y tú decides qué eres. Si despierto o producto. Si valor o consumidor. Si alguien que piensa o un repetidor más en este circo. Nos veremos en otra ocasión. Si es que te atreves a pensar.